Janovsky, ¿qué es lo que está pasando con el dólar? Bueno, a ver, yo creo que hay varios factores, ¿no? En primer lugar, recordemos que habían bajado las retenciones al 26%. Entonces le dijeron a los exportadores, liquidá porque después te vuelvo a subir las retenciones al 33%. Y lo hicieron, o sea, ¿qué hicieron los productores? Vendieron. Y los exportadores vendieron. Entonces, lo que está faltando ahora son los dólares que tendrían que haber entrado ahora y que entraron antes por el tema de la baja de las retenciones. Sí. Entonces, estuvieron un mes con el 33 y ahora dieron marcha atrás y volvieron al 26, o sea que 26%. Que ese es uno de los factores. Pero que después otro es estacional, de vacaciones. Hay más demanda de dólares por viajes al exterior, las vacaciones de invierno. Pero yo diría que uno de los factores clave fue el desarme tan desastroso que hicieron de las LEFI, ¿no? Ahí hubo una expansión monetaria muy grande de 12 billones de pesos que fueron o sea, el gobierno esperaba que los bancos, con esos pesos que le daba el banco central, comprase LECAPS. Sí. Y los bancos no compraron LECAPS, o compraron una parte de LECAPS. Así que yo diría que acá el tema no es menor, porque las LEFIs son letras del Tesoro garantizados con la maquinita de emitir moneda del Banco Central. En cambio, las LECAPS no. Así que era lógico que los bancos actuaran de otra manera. Y bueno, ahí tenemos bollando plata y vamos a ver qué pasa en este mes de agosto, porque hay que renovar el LECAPS por casi una base monetaria entera, 38 billones, y eso el mercado lo mira también. ¿Va a haber traslado a precios? Si no pudiste renovar pagando el 65%, creo que fue la tasa, si mal no recuerdo, o 60, lo que sea. Si no pudiste renovar todo lo que te vencía de 12 billones hace 2 semanas atrás, pagando el 65, ¿cómo haces para renovar 38 billones de pesos? Roberto, ¿cree que va a haber un traslado a precios importante? Bueno, igual, aunque no sea tan importante, ya afecta muchísimo, ¿no? Pero, ¿qué piensa usted? A ver, yo creo que no lo vamos a ver en el índice de precios que van a publicar en este mes de agosto, porque te va a estar midiendo el mes de julio, donde todavía una parte de julio no hubo tanto problema con el mercado de cambio, se profundizó más hacia el final. Yo creo que el impacto lo vamos a ver recién en septiembre, cuando publiquen el índice de precios de agosto. Claro. Kachanovsky. Perdón, sí, digo bien, exacto. Cuando publiquen el de agosto. Sí, perdón. No, usted me mencionaba cómo no convenció el gobierno al sector privado de mantenerse en instrumentos en pesos. ¿Es porque no le creen sobre lo que va a suceder, o la foto o las variables macro de hoy no le sirven ni para hoy tampoco, o no los convencen al sector privado que sí puede comprar dólares o quedarse en pesos? Es que cualquiera que mire los datos, el común de la gente no lo sabe, porque no tiene por qué saberlo, pero los economistas que seguimos los números fiscales todos los meses, sabemos que tienen déficit fiscal financiero. ¿Por qué? Porque no están computando dentro del déficit fiscal los intereses de las LECAP, las LEFI que había hasta ahora, los BONCAP y una serie de instrumentos. Entonces, eso los bancos lo saben. ¿Sí? ¿Cómo van a hacer para pagar esta deuda? O sea, hay un riesgo de default ahí. ¿Sí? Entonces, yo creo que eso se ve. Pero hay otro elemento. El gobierno, por ahora, si uno mira lo que hizo desde que llegó hasta ahora, fue en primer lugar hacer una gran licuación al estilo Duhalde en el 2002, licuaron jubilaciones, sueldos, etc. Y después fueron haciendo un crawling peg, algo que se vio a lo largo de la historia 1000 veces. Usar el tipo de cambio como forma de frenar el índice de precios al consumidor, que en algún momento pasa la cuenta. Ahora, si uno mira las medidas, en realidad son todas medidas de carácter financiero. Fueron primero un crawling peg del 2%, después del 1%, después el dólar soja, después vinieron ahora con la banda cambiaria, y en el medio me estoy olvidando de alguna otra
medida cambiaria. También tenés el tema de todo lo que tiene que ver con los repos y ese tipo de cosas que hacen. Son medidas de carácter financiero, no son reformas estructurales de la economía. Me estoy refiriendo a la reforma laboral, a la reforma impositiva, etc. Ahora, como Milei no tiene fuerza en el Congreso para esas reformas y encima se pelea con todo el Congreso, y bueno, acá lo que tenemos es cuánto aguanta los manejos financieros que puede hacer Caputo y Bausili, que son dos grandes traders, saben muy bien lo que es el trader, hacer trader en el mercado, pero no son especialistas en la macroeconomía, ¿no? Y por otro lado, a ver, le comparto un pensamiento a ver si coincide. El sector minorista, la clase media, para decirlo de alguna manera, no tiene hoy resto para andar comprando dólares, pero si empieza a crecer la posibilidad de ahorrar de los argentinos, ahí sí da la sensación de que van a ir a comprar dólares y que la banda entonces va a ir subiendo más. O no sé si comparte. Bueno, a ver, el sector, en realidad, de acuerdo al informe, el último informe cambiario del Banco Central, en junio creo que fue, compraron el sector privado, o sea, las personas físicas, compraron 4.000 millones de dólares. Entonces, algo de demanda hay por ese lado. La realidad es que en términos de demanda de dólares, también hay otra parte de la clase media que no llega a fin de mes y tiene que vender dólares. Entonces, mientras no mejore sustancialmente el ingreso de la gente, eso lo veo complicado. Pero sí hay un dato que no es menor. El acuerdo que hicieron con el Fondo Monetario Internacional para cambiar el ritmo de acumulación de reservas. Postergaron el aumento de las reservas netas. ¿Por qué? Porque dicen, si salimos a comprar, sube el dólar. Y ya lo tenemos a 5% del techo. Y el Banco Central no tiene reservas propias. El informe el report del fondo está dando, bueno, el último número que yo vi eran casi 7.000 millones de dólares de reservas netas negativas. Entonces, si llega al techo, ¿con qué para el Banco Central esa suba del tipo de cambio? ¿Cómo hace para que no perfore el techo? ¿Se entiende lo que quiero transmitir? Sí. Ahora, somos, Kachanovsky, uno de los países, si no el más, entiendo que el más endeudado con el Fondo Monetario Internacional. El fondo, a través de esta especie de waiver, sigue, ¿no? Llega con desembolsos a la Argentina, pese a que no se cumplen las metas. ¿Podríamos decir que esto definitivamente tiene que ver con lo que Claver Carón en su momento en el gobierno de Macri calificó como un préstamo con objetivo electoral? ¿Para qué? ¿Para que Milei pase la elección de medio término de manera positiva? No, a ver, en el gobierno de Alberto Fernández también le dieron varios waivers y le hicieron desembolsos. A ver, el Fondo Monetario Internacional tiene dos partes. La parte técnica, que dice cumplieron, no cumplieron, hagan esto, hagan lo otro, etcétera, y después viene la decisión política. La decisión política es, recordemos que el Fondo Monetario Internacional no es un banco privado, es una institución internacional integrada por países que aportan al fondo del Fondo Monetario Internacional recursos para aquellos países que tienen problemas de balance de pago. Para eso se creó. Entonces, o por lo menos ese fue el origen del fondo. Ahora, la decisión última siempre pasa por una decisión de carácter político. Entonces, si el presidente de Estados Unidos quiere apoyar a la Argentina, por ejemplo, en este caso a Milei, sí, y probablemente dejen pasar las cosas y se sigan dando waivers. Claro. Eso no, ya pasó. Argentina firmó con el Fondo Monetario Internacional, cuando entró en el Fondo Monetario Internacional el 56, debemos ir por el acuerdo con el fondo número 27 o 28, por ahí, no recuerdo bien el número, sí, tendría que revisar ahora. Pero son más o menos esos. Casi nunca se cumplieron los acuerdos con el fondo. Así que yo no lo veo como algo muy particular esto de que no se cumpla. Bueno, ahí gobierno de Alberto Fernández, no fue el gobierno de Alberto Fernández el que contrajo el préstamo de los 45.000 millones. Y en todo caso también el contexto no tenía que ver con, no me refería yo a una cuestión electoral solamente, sino también, pandemia, ¿no? Y todo lo que hubo. La situación es distinta, me parece. Bueno, de todos modos... Bueno, pero lo que estoy diciendo es que
igual, aunque no hayan cumplido, le dieron el Claro, waiver. que igual hubo waiver. ¿Sí? Sí, claro, por eso yo le preguntaba si esta vez tiene que ver con un objetivo electoral. Dari. Sí, pensaba si ve un aumento de la actividad económica en algún momento del corto plazo. Y la verdad es que ahí hay tres motores que mueven la economía, ¿no? Exportaciones, inversiones y consumo. Consumo, el gobierno no quiere, digamos, homologar aumentos de salarios por arriba del 1% mensual, ¿no? Así que mi impresión es que el salario real va a empezar a tener alguna baja, o en el mejor de los casos se va a quedar donde está. Así que por ahí mucho motor de consumo no vamos a tener. Exportaciones, hay que ver qué pasa. El aumento del tipo de cambio mejoró un poco el tipo de cambio real, pero tenemos que ver todavía cómo evoluciona eso. No, Argentina tiene estancada el volumen de exportaciones desde el año 2004. Desde el año 2004, o sea, hace 20 años que Argentina tiene el mismo volumen. No estoy hablando en dólares, estoy hablando en cantidades. Tiene la misma cantidad de exportaciones en volumen. Así que por el lado de las exportaciones no veo gran cosa y finalmente quedaría la inversión. Y la inversión yo no la veo venir hasta tanto Argentina no tenga reglas de juego claras y estables, o sea que la economía quede totalmente desregulada, se baje bien el gasto público y no de la forma que lo hicieron, tengamos previsibilidad en las reglas de juego, para ponerlo de alguna manera, ¿no? Sí. Kachanowski dijo al presidente de la Nación que el año que viene no iba a haber inflación. En una de las últimas declaraciones. ¿Quién dijo eso, perdón? El presidente de la Nación, que el año que viene no iba a haber inflación. A ver, cualquier cosa que... Sí, termina la pregunta, por favor. No, ¿qué piensa sobre eso? Cualquier cosa que diga Milei hay que tomarla como alguien que está como tomándole el pelo a la gente. El otro día dijo que había habido una corrida cambiaria por culpa de Victoria Villarroel, que había habilitado una sesión ilegal en el Congreso. ¿Ok? La sesión no fue legal, había quórum, así que tenía que habilitarla. Después Caputo dijo que la culpa era de los cucas. O sea, están usando los mismos argumentos que yo sé que estoy en un ambiente donde no lo van a aceptar esto, pero están usando el mismo argumento que el kirchnerismo. ¿Sí? Usted no se preocupe que acá puede decir lo que mía. quiera. No, está bien, pero aclaro pues. Pero de todas formas, el punto es, están buscando un culpable. Claro, y el argumento básico es, mirá, lo que hiciste fue desarmar horriblemente las LEFIs y además de eso, nunca resolviste el problema cuasificar, lo pasaste al Tesoro directamente, que eso no es arreglarlo, es cambiarlo de lugar, y además de eso, pisaste el tipo de cambio desde que llegaste hasta ahora para que la inflación te dé, el índice de precio de consumidor te dé para abajo. Entonces, cualquier cosa, Milei tiene contradicciones descomunales cuando habla. Fíjense que él dijo, en un momento, yo no sé si ustedes se acuerdan, en la bolsa, creo que de comercio, cuando al día siguiente de la sesión en el Congreso, una cosa por el estilo, dijo que no iba a afectar eso, porque él iba a vetar las medidas. No sé si ustedes recuerdan, ¿ok? Sí. Entonces, si no va a afectar, ¿por qué causa va a haber corrida? ¿Y por qué va a ser culpa de Victoria Villarroel o de los cucas o de quien sea, ¿no? Sí. No sé, lo que quiero transmitir es un relato muy poco científico y muy poco serio desde el punto de vista económico. Claro, sí. Yo le iba a preguntar, no sé si tenemos más tiempo, avísenme, sí. Bueno, ahora que está en cuestión el Congreso de la Nación, lo que tiene que ver con los vetos, y hay que ver qué pasa, con el tema moratoria, pero también incremento de las jubilaciones, y lo separo, porque digo, moratoria probablemente sea diferente en costo, en porcentaje del PBI, estuve revisando algunos de los números, el 0,16, en lo que tiene que ver con el aumento del 7,2, en lo que tiene que ver con el bono, para que se vaya de 70 a 140. Sí. A ver, la pregunta concreta es si usted cree realmente, porque yo entiendo que hay otros sectores que podrían aportar, hay exenciones impositivas, ¿no?, que superarían ese porcentaje que el combo todo junto hace para el incremento, por ejemplo, a las jubilaciones. Sí, mira, a ver, vamos a ser claros, el sistema el sistema previsional argentino está quebrado.
Y más cuando metieron por la ventana 3,5 millones de jubilados, así que ahí... Bueno, lo sé, por eso yo le pregunto si cree que hay otro el lugar. punto es este. Yo creo que, vamos a poner de esta forma, los números que da el gobierno son distintos a los números de costo fiscal que tendría la medida de acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso. Exacto. Yo por lo que vi, Sí, es así. el gobierno da 2,5, creo. Sí. Y la Oficina de Presupuesto del Congreso, ahora tengo que revisar, porque ahí hay varias medidas, están los ATN, está el tema de, ¿cómo se llama?, de las jubilaciones, y hay otro tema más que ahora se me está haciendo de la cabeza. Yo le digo lo que tengo, Oficina de Presupuesto del Congreso, para pasar rápido esto, de la moratoria 0,39%, el bono 0,12%, el incremento en las jubilaciones 0,20% y 0,41% para el año próximo. Más o menos, números más, números menos, es cierto, para recordarle esos números, pero el Congreso, el oficialismo, el presidente habla de otros números. Por eso, son números totalmente distintos. Yo creo que por lo menos se podría subir como mínimo el bono ese que está en 70.000 pesos y que viene desde marzo del año pasado, creo, ¿no? Desde el 24. El gobierno desde que empezó nunca se actualizó. Nunca se actualizó. Nunca. No, nunca se actualizó. Entonces, eso creo que tiene un costo muy bajo. 0,12. ¿Sí? Según la Oficina de Presupuesto. 0,12 del PBI. 0,12. Sí. No le va a tirar al diablo el resultado fiscal para nada. Bien. Además, él mira el resultado fiscal como si fuese lo único importante en la economía. Y no entiende el funcionamiento de las instituciones y cómo influyen sobre la economía. Pero bueno, dejo ese tema aparte. Por lo menos se podría haber resuelto ese problema. Hay, como decías antes, exenciones impositivas como la de Tierra del Fuego, por ejemplo. Yo recuerdo otra que fue también un desastre, que fue la promoción industrial, que abarcaba San Luis, Catamarca, La Rioja y San Juan, y se le daban exenciones impositivas a las empresas y había galpones, no se producía ahí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué uno tiene que tener un privilegio desde el punto de vista impositivo y otro tiene que pagarlo todo? Entonces, si le sacás ahí eso, vos tenés recursos como para poder financiar. La economía existe porque los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Bien. Entonces, él debería tener un presupuesto, cosa que no tiene, viene gobernando sin presupuesto, y entonces tiene que decir, saco de acá y pongo acá, o sea, bajo el gasto acá y lo asigno al tema de los jubilados. Efectivamente, sí. Roberto, esa es la decisión. Hay lugares donde se puede bajar. Hay lugares. ¿Bienes personales? Me quedé pensando. Bienes personales. Y hablamos de un porcentaje que es un beneficio. No, yo no subiría bienes personales. Yo no subiría impuestos. Generó un beneficio con bienes personales para un sector de la sociedad, que eso tuvo un impacto fiscal, que en ese momento el gobierno no discutió ese impacto fiscal, porque era quien generaba ese beneficio. Bueno, ahora sí discute lo del bono de los jubilados. Exacto, David. Bueno, pero Roberto, yo le robo un segundo más. Sí. La pregunta es, ¿por qué desde que Milei llegó les dio 8 veces más a la asignación universal por hijo y 3 veces más a los jubilados? Bueno, también. Me parece bien que les dé, está perfecto, bueno, dale la tarjeta alimentaria, pero de esos 8 veces más, dale una parte a los jubilados. ¿A quién se lo damos?